Teoría general del delito. Capítulo 17. La imprudencia. 1. Tipo de injusto del delito imprudente. 2. La conducta típica, la lesión del deber de cuidado. A. El concepto de cuidado objetivo. B. El deber subjetivo de cuidado. C. La lesión del cuidado. 3. El resultado. La imputación objetiva. 4. La regulación de la imprudencia en el Código Penal. 5. La exclusión de la responsabilidad objetiva, el caso fortuito y el riesgo permitido. 1. Tipo de injusto del delito imprudente. Hasta hace relativamente poco tiempo, el delito imprudente ocupaba un lugar secundario en el derecho penal, consagrado fundamentalmente al delito doloso, a cuya estructura respondían los delitos más graves y cualitativamente más importantes. El delito imprudente solo era un quasi delictum, más afín al derecho civil que al penal propiamente dicho. El proceso de industrialización que comienza con la Revolución Industrial en el siglo XIX, y que continuó y aumentó en el siglo XX, supuso la manipulación de máquinas y medios peligrosos para la vida, la salud, la integridad física y el patrimonio de las personas. El tráfico automovilístico representa actualmente una de las fuentes principales de peligro para la vida y la integridad física, con su secuela de muertes y lesiones. No es, por ello, extraño que las imprudencias en este sector constituyan estadísticamente hoy día la parte más importante del número de delitos apreciados por los tribunales al cabo del año. Pero también en otros ámbitos, como el medio ambiente y la salud pública, las imprudencias, muchas veces imputables a personas que trabajan en el seno de una organización empresarial, son causa de grandes daños, incluso catastróficos. Frente al aumento cuantitativo de este tipo de delincuencia, la doctrina no estaba preparada para resolver técnicamente los problemas jurídicos que planteaba. Las teorías penales y la dogmática jurídico-penal se habían desarrollado sobre el delito doloso, dejando prácticamente abandonado al delito imprudente. Tradicionalmente se concebían el dolo y la imprudencia como formas de culpabilidad o, incluso, como la culpabilidad misma, considerando que era una cuestión valorativa, pero no dogmática, la que obligaba a hacer la distinción. Pronto se observó, sin embargo, que la distinción dolo-imprudencia era algo más que un problema de la culpabilidad. Igual que antes decíamos respecto al delito doloso, pronto se observó que el delito imprudente ofrecía ya particularidades notables en el tipo de injusto. Así, el penalista alemán Engich destacó, en 1930, que entre la pura conexión causal de la acción imprudente con el resultado y la culpabilidad, elementos que eran los únicos que se exigían entonces, había un tercer elemento importantísimo, sin el cual no podría fundamentarse el tipo de injusto del delito imprudente, el deber objetivo de cuidado. En efecto, lo esencial del tipo de injusto del delito imprudente no es la simple causación de un resultado, sino la forma en que se realiza la acción. Así, si los vehículos de A-Y-B chocan en una curva, quedando A-Y-B gravemente lesionados, es evidente que A-Y-B han causado por igual dicho resultado. Pero para saber quién conducía imprudentemente y, por tanto, quién debe responder del resultado producido, no basta con establecer esta simple conexión causal, sino que es preciso, además, saber quién actuaba diligentemente y quién no, y si, por ejemplo, sabemos que al tomar la curva se cerró sobre la izquierda invadiendo el lateral contrario por donde B venía conduciendo correctamente, ya sabemos también quién es el que ha realizado el tipo de injusto de un delito imprudente. Ello, naturalmente, sin perjuicio de comprobar ulteriormente la presencia de otros elementos de la teoría del delito en orden a la exigencia de una responsabilidad penal. La observancia del deber objetivo de cuidado, los preceptos del Código de la Circulación, por ejemplo, también llamada diligencia debida, constituye, por tanto, el punto de referencia obligado del tipo de injusto del delito imprudente. Por otra parte, y a diferencia del delito doloso, el delito imprudente, es decir, la realización imprudente de los elementos objetivos de un tipo de delito, no se castiga siempre. El principio de intervención mínima obliga a una doble restricción, seleccionando, por un lado, aquellos comportamientos imprudentes que afectan a bienes jurídicos fundamentales, vida,
integridad física, salud, y castigando, por otro, de entre todos estos comportamientos solo aquellos que llegan a producir realmente un resultado lesivo para dichos bienes jurídicos. Hasta cierto punto es lógico que esto suceda, porque la penalización indiscriminada de todo comportamiento imprudente, cualquiera que sea el bien jurídico al que afecte o independientemente del resultado que produzca, supondría una enorme inflación del derecho penal y una paralización de la vida social. Conforme al principio de intervención mínima, el derecho penal solo debe intervenir en casos de ataques graves a bienes jurídicos muy importantes y en la medida en que sean insuficientes para sancionar los otros medios jurídicos menos radicales. Y parece evidente que las infracciones imprudentes son cualitativamente menos graves que las dolosas. En ellas hay, pues, un menor grado de rebelión contra el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, un menor grado de reprochabilidad social, por más que los daños cuantitativamente puedan ser mucho más graves que los causados dolosamente. Normalmente, para prevenir, por ejemplo, las infracciones de tráfico, comportamientos la mayoría de las veces imprudentes, es suficiente con la aplicación de las sanciones administrativas contenidas en el Código de la Circulación. Solo cuando la infracción sea muy grave y ya de por sí constituya un peligro relevante para determinados bienes jurídicos, como la vida o la integridad física, se eleva el comportamiento imprudente a la categoría de delito de peligro autónomo, CFR Art. 380,1. Otras veces incluso se castiga el delito de peligro en su forma de comisión imprudente, CFR Art. 344, 367, etc. Pero lo más frecuente es que los delitos imprudentes se castiguen cuando se produzca un resultado lesivo y siempre, obviamente, con una pena más leve que la imponible por la comisión dolosa del mismo delito, CFR Art. 138 y 142. Esta idea conduce a que en el Código Penal el delito imprudente se castigue solo en los casos en los que dicha modalidad de comisión de un tipo delictivo esté expresamente prevista en la ley, CFR Art. 12. Pero, ¿qué es lo que constituye la esencia del tipo de injusto de esta clase de delito? ¿Qué cualidades debe tener una acción para ser calificada como imprudente respecto a la producción de un resultado prohibido? ¿Y cuándo se puede imputar un determinado resultado a una acción imprudente? Tanto la moderna doctrina, como la jurisprudencia, destacan fundamentalmente dos componentes del tipo de injusto del delito imprudente: la conducta típica imprudente y su relación con el resultado que ella ha causado. 2. La conducta típica, la lesión del deber de cuidado. En los delitos imprudentes, la conducta típica no está determinada con precisión en la ley que, como ya hemos visto, solo habla del que, por imprudencia, causare determinado resultado. Son, pues, el juez o el intérprete quienes deben establecer el contenido de la conducta imprudente. Los delitos imprudentes son, por consiguiente, tipos abiertos, en el sentido de que una característica del tipo de injusto debe ser completada por vía judicial o doctrinal. Ello no supone en este caso una lesión del principio de legalidad, ya que la propia naturaleza de las cosas impide poder describir con mayor exactitud en la ley todos los comportamientos imprudentes que se puedan dar o realizar. Lo que sí hay que hacer es buscar un punto de referencia con el que comparar la conducta realizada, para ver si ha sido realizada imprudentemente. Este punto de referencia lo establece el deber objetivo de cuidado. El núcleo del tipo de injusto del delito imprudente consiste, por tanto, en la divergencia entre la conducta realmente realizada y la que debería haber sido realizada en virtud del deber de cuidado que, objetivamente, era necesario observar y que cualquier persona situada en las circunstancias del autor podía haber observado. El derecho penal no solo prohíbe acciones finales en las que el fin pretendido por el autor o los efectos concomitantes por él admitidos coinciden con la realización de los elementos objetivos de un tipo de delito, sino también aquellas acciones cuya finalidad es muchas veces irrelevante penalmente, pero que son realizadas sin el cuidado necesario y producen un resultado prohibido. En los delitos imprudentes, la desaprobación jurídica recae sobre la forma de realización de la conducta o sobre la selección de los medios para realizarla. En definitiva,
la prohibición penal de determinados comportamientos imprudentes pretende motivar a los ciudadanos para que, en la realización de conductas que puedan ocasionar resultados lesivos, empleen el cuidado que es objetiva y subjetivamente necesario para evitar que se produzcan, en una palabra, para que actúen con la diligencia debida. A. El concepto de cuidado objetivo. El concepto de cuidado es, en primer lugar, un concepto objetivo y normativo. Es objetivo, por cuanto no interesa para establecerlo cuál es el cuidado que en el caso concreto ha aplicado o podía aplicar el autor, CFR infra B, sino cuál es el cuidado requerido en la vida de relación social respecto a la realización de una conducta determinada. Ello supone además un juicio normativo que surge de la comparación entre la conducta que hubiera seguido un hombre razonable y prudente en la situación del autor y la observada por el autor realmente. Dos son los elementos de este juicio normativo, uno intelectual, según el cual es necesaria la consideración de todas las consecuencias de la conducta que, conforme a un juicio razonable, objetivo, eran de previsible producción, previsibilidad objetiva, y otro valorativo, según el cual solo es contraria al cuidado aquella conducta que queda por debajo de la medida adecuada socialmente. Ciertamente, el criterio de la previsibilidad objetiva es insuficiente porque no toda conducta que objetivamente puede producir resultados lesivos es ya por eso imprudente. Por ejemplo, conducir un automóvil un fin de semana en una carretera de mucho tráfico es una actividad peligrosa que, sin embargo, y aunque pueda ser previsible que de ella se derive un accidente, no es ya, sin más, imprudente. Para que esta conducta en sí peligrosa pueda ser calificada como imprudente es necesario, además de la previsibilidad, que el sujeto desatienda las reglas de cuidado que, en esos casos, el tráfico exige observar. Estas reglas de cuidado no son siempre fáciles de precisar y es necesario recurrir a criterios abstractos como buen conductor, conductor experimentado, hombre de inteligencia media, etc. En algunas ocasiones, las reglas de cuidado que deben observarse vienen descritas en preceptos de normas administrativas, el Código de la Circulación, cuya inobservancia constituye generalmente una imprudencia. Otras veces hay que recurrir a reglas de experiencia en el ejercicio de determinadas profesiones, la llamada lex artis médico, ingeniero, arquitecto. A veces las peculiaridades técnicas de la conducta que se desarrolla dificultan la valoración del comportamiento como imprudente y ello hace que, a menudo, imprudencias profesionales de médicos, arquitectos, etc., no sean castigadas, aparte de otras razones metajurídicas, que ahora no vienen al caso. La jurisprudencia y la doctrina han elaborado una serie de criterios destinados a precisar el concepto de imprudencia, algunos de ellos, incremento del riesgo permitido, fin de protección de la norma, han sido sistematizados en la teoría de la imputación objetiva, véase infra, otros funcionan como principios genéricos susceptibles de ser aplicados en el caso concreto para comprobar el nivel de diligencia requerido en dicho supuesto. Uno de estos principios es el principio de confianza, que permite, en las actividades peligrosas en las que participan varias personas, esperar que también los demás actúen con la diligencia debida. Así, por ejemplo, en un cruce de calles el conductor que tiene preferencia puede confiar en que los otros conductores respeten esa preferencia. Igual sucede en los trabajos realizados en equipo, por ejemplo, una intervención quirúrgica, en los que cada uno de los integrantes del equipo puede confiar en que los demás colegas realizarán la parte del trabajo que les corresponde con la debida diligencia. Sin embargo, este principio no puede pretender una vigencia absoluta cuando es evidente que alguien va a defraudar esa confianza, bien de modo imprudente, el peatón atraviesa la calzada a pesar de estar en rojo el semáforo, el ayudante de quirófano es un novato, bien de modo doloso, se vende un arma o veneno a quien se sabe que se va a suicidar o que va a matar a otro. En estos casos habrá imprudencia si se es excesivamente confiado en lo que va a hacer otra persona o, incluso, participación dolosa en el delito doloso ajeno, CFR infra capítulo GBI.2. También se suele acudir para determinar en el caso concreto si hubo o no imprudencia a criterios tales como la adecuación social o el riesgo permitido,
de los que nos ocupamos en otro lugar. Igualmente en la doctrina anglosajona se emplea el criterio de lo razonable, si se considera que el acusado no actuó como lo hubiera hecho en esas circunstancias una persona razonable, entonces se afirma la imprudencia. Todos estos criterios sirven para delimitar el tipo de injusto del delito imprudente de forma objetiva, al margen de situaciones subjetivas o conocimientos especiales que tenga el autor de la acción y que ahora veremos cómo repercuten en la delimitación del concepto de imprudencia. B. El deber subjetivo de cuidado. Todos los criterios expresados en el apartado anterior son criterios objetivos que valoran, por tanto, la conducta desde el punto de vista de un observador imparcial colocado en la situación y circunstancias del sujeto que la realice. Pero también en la imprudencia hay un tipo subjetivo, que atiende a la capacidad individual, al nivel de conocimientos, previsibilidad y experiencia del sujeto. Así, por ejemplo, la agravación de la imprudencia cuando se trata de un profesional solo tiene sentido si se tiene en cuenta la mayor capacitación del profesional en el ejercicio de su actividad frente al que no lo es. En una misma situación, el saber especial de un individuo, sus deberes profesionales, etc., pueden servir de base para valorar su conducta como imprudente, mientras que la misma conducta realizada por una persona sin esos conocimientos específicos puede ser correcta. Así, por ejemplo, el médico que conoce la debilidad constitucional del paciente debe actuar más cuidadosamente que el que no la conoce, su imprudencia, pues, respecto a la prescripción de un medicamento contraindicado es mayor. También el rol que desempeña el sujeto puede ser determinante para la exigencia de un mayor deber de diligencia. Se puede hablar, por tanto, de un doble baremo, en el sentido de que primero hay que establecer un baremo generalizador u objetivo de lo que se considera imprudente e individualizarlo. Después, con arreglo a las circunstancias del caso concreto y a los conocimientos y capacidades especiales del sujeto que interviene en ese caso, cirujano de prestigio, piloto de carreras, experto o perito. En resumen, las reglas y principios de la experiencia son abstracciones y generalizaciones que deben aplicarse a un caso concreto para valorar si hubo o no imprudencia. La inobservancia de esas reglas es ya un indicio, pero nunca una prueba irrefutable de que se actuó imprudentemente. Así, habrá casos en los que la inobservancia de dichas reglas puede ser imprudente y en otros, prudente. El invadir el lado izquierdo de la calzada cuando no viene nadie en contra para evitar atropellar a un niño es, a pesar de la infracción formal, un acto prudente. Sin embargo, el seguir por el mismo lateral puede ser imprudente. Por tanto, lo que al final importa es la lesión subjetiva del deber de cuidado. El tema es especialmente importante para delimitar los niveles de cuidado exigibles en los distintos sectores profesionales. Véanse al respecto los trabajos de Gómez Rivero, 2008, Romeo Casabona, 1981 y Jorge Barreiro, 1994 y 1995, sobre responsabilidad médica, el de Arroyo Zapatero, 1981 sobre la seguridad en el trabajo, el de Luzón Peña, 1990, sobre seguridad en el tráfico, etc., citados en la bibliografía de este capítulo. No obstante, tiene razón García Rivas, 1999, p. 384, cuando señala que no hay razón por la que considerar siempre más grave la imprudencia profesional, ya que el dato de la actividad profesional debe servir para configurar el deber de cuidado exigible en la profesión. Pero no para castigar al profesional con mayor pena que al ciudadano común, CFR, sin embargo, art. 142,3, 146, 158, que más que una agravación prevén una pena profesional, como es la inhabilitación. C. La lesión del cuidado. Resumiendo, si de la comparación entre el deber de cuidado objetivo y la conducta concreta realizada resulta que la conducta ha quedado por debajo de lo que el cuidado objetivo exigía, se habrá lesionado este cuidado y la conducta será típica a los efectos de constituir el tipo de injusto de un delito imprudente. Si, por el contrario, la conducta realizada es conforme al cuidado requerido, no será típica. El derecho penal no puede obligar a nadie más allá de la observancia del cuidado que objetivamente era exigible en el caso concreto al que se encontraba en esta situación.
Por ello, solo la lesión del deber de cuidado convierte la conducta en conducta imprudente. Sin embargo, dado que junto a la lesión del cuidado objetivamente requerido hay que tener en cuenta también la capacidad, rol específico y conocimientos especiales del sujeto que actúa, tanto para fundamentar la imprudencia, como para graduar su gravedad, debe distinguirse entre imprudencia grave y leve, según el grado de participación subjetiva del autor en el hecho y de conciencia del peligro que supone la conducta que realiza. Algunos supuestos de imprudencia punible solo son imaginables. Si los realiza un profesional, CFR por ejemplo, art. 159,2. Cuanto mayor sea la lesión del cuidado subjetivo, más grave será la imprudencia. Esta gravedad mayor o menor de la imprudencia no depende, sin embargo, de que sea una imprudencia consciente o inconsciente, pues a veces la inconsciencia, es decir, que el sujeto ni siquiera se haya percatado de la peligrosidad de su conducta, refleja un grado de despreocupación y ligereza aún más grave que la imprudencia consciente, en la que el sujeto cree que puede dominar el peligro que está creando conscientemente. 3. El resultado. La imputación objetiva. Como ya se ha dicho, las conductas imprudentes solo son castigadas, por imperativo del principio de intervención mínima del derecho penal, en la medida en que producen determinados resultados. El desvalor de la acción, la conducta imprudente, no es, por sí, suficiente para determinar una sanción penal, sino que es preciso, además, que se conecte con el desvalor del resultado, la producción de un resultado prohibido, sobre la distinción desvalor de acción desvalor de resultado, CFR supra capítulo 13 e infra capítulo 18. La producción del resultado es el componente de azar de los delitos imprudentes, ya que estos solo pueden ser castigados cuando el resultado tiene lugar, por más que la acción imprudente sea la misma se produzca o no se produzca el resultado, que normalmente consistirá en la lesión de un bien jurídico y otras veces, las menos, en su puesta en peligro. Pero esto no quiere decir que el resultado sea una pura condición objetiva de penalidad y que baste con que éste se produzca, aunque sea fortuitamente, para que la acción imprudente sea ya punible. Por el contrario, el resultado, para ser imputado al autor de la acción imprudente, debe estar en una determinada relación con esta y ser la consecuencia lógica del peligro inherente creado o incrementado ilícitamente por la conducta misma. Por ello se puede decir que la conducta objetivamente imprudente, es decir, la realizada sin la diligencia debida que crea o incrementa de forma ilegítima el peligro de que un resultado se produzca, es, junto con la relación de causalidad, la base y fundamento de la imputación objetiva del resultado, que pertenece, por tanto, a la propia esencia de la imprudencia. Por tanto, en los delitos imprudentes de resultado lesivo debe mediar entre la conducta imprudente y el resultado lesivo, en primer lugar, una relación de causalidad, es decir, una conexión que permita imputar ya en el plano puramente causal ese resultado concreto que se ha producido al autor de la conducta imprudente realizada. En los delitos imprudentes de peligro concreto también debe haber una relación entre la conducta imprudente realizada y el peligro grave provocado, aunque éste no llegue a materializarse en un resultado lesivo. Se plantean aquí, por consiguiente, los problemas de relación de causalidad ya estudiados en el capítulo 13 y que normalmente se pueden resolver con la teoría de la adecuación. En efecto, esta teoría considera adecuada una conducta para provocar un resultado cuando era previsible objetivamente que lo iba a provocar y el autor actuó sin la diligencia debida. Estos dos componentes, previsibilidad objetiva y diligencia debida, son, al mismo tiempo, los elementos que se emplean para determinar cuándo una conducta es imprudente. Sin embargo, no siempre que se dan la previsibilidad objetiva y la falta de diligencia pueden imputarse los resultados producidos. A partir de las aportaciones de Roxin, la doctrina y la jurisprudencia han elaborado diversos criterios que perfilan la teoría de la causación adecuada y restringen el ámbito de imputación a aquello que es jurídicamente relevante, teoría de la imputación objetiva. La teoría de la imputación objetiva también puede ser fundamentada desde el punto de vista de la función de motivación de la norma penal, véase supra capítulo 3,
pues solo lo que las personas pueden prever racionalmente como consecuencia de una conducta que crea o incrementa el peligro más allá de lo permitido puede ser imputado objetivamente y puede ser objeto de una prohibición y de una amenaza penal. Es decir, no solo se trata de motivar la evitación de este tipo de conductas, sino también de imputar solo a la misma, y ya en el plano objetivo, el resultado que racionalmente puede ser imputado, y no cualquier evento que pueda producirse casualmente, más allá de lo previsible y evitable, y sin conexión directa con el peligro ilegítimamente creado. En definitiva, la norma penal solo puede motivar y, por tanto, amenazar de forma general con una pena, comportamientos objetivamente peligrosos y realizados más allá del riesgo permitido, sea este uno regulado jurídicamente, por ejemplo, por normas del Código de la Circulación o por reglamentaciones sobre los niveles admisibles de contaminación medioambiental, adecuado socialmente, por ejemplo, prácticas de deportes peligrosos, como el boxeo o el rugby, o conforme a reglas técnicas o profesionales, por ejemplo, sobre resistencia de materiales o lex artis en la construcción o en la práctica médica. Como ya hemos visto antes, capítulo 13, la teoría de la imputación objetiva utiliza varios criterios complementarios a los de la causalidad, adecuada para resolver los casos más complejos y difíciles que suelen presentarse en el delito imprudente. Veamos ahora dichos casos con más detenimiento. A. El resultado sea causado por la realización de la acción imprudente. Pero también se hubiese producido si el autor hubiera actuado correctamente, por ejemplo, el ciclista embriagado cae ante las ruedas del camión al ser adelantado por este a más velocidad de la permitida, más el resultado igual se hubiera producido aunque el camionero hubiese conducido correctamente. En este caso, la teoría de la imputación objetiva considera que el resultado puede ser imputado si se demuestra que la acción imprudente supuso un incremento notable del riesgo normal de que el resultado se produjera. Aquí el incremento del riesgo equivale a su creación, y ello es lo que, junto a la causalidad, determina la imputación del resultado. Solo si es seguro que la conducta correctamente realizada hubiera producido también el resultado puede excluirse la imputación. B. El resultado sea causado por causas ajenas a la acción imprudente misma. El herido fallece en otro accidente al ser transportado al hospital, o a consecuencia de un mal tratamiento médico, procesos causales irregulares. En este caso se niega la imputación objetiva si el resultado no es consecuencia directa de la realización del riesgo implícito en la acción imprudente. Igualmente deben ser tratados los casos en los que un tercero se aprovecha de la actuación imprudente de otro para producir dolosamente el resultado. La víctima aumenta la gravedad de la herida para cobrar una mayor indemnización, el que ha obtenido de su amigo farmacéutico un tóxico sin receta lo utiliza para matarse o matar a otro, etc. Prohibición de regreso. C. El resultado producido por la acción imprudente cae fuera del ámbito o fin de protección de la norma lesionada. En este caso se niega la imputación objetiva porque el resultado producido no tiene nada que ver con el fin de la norma infringida. Así, las normas que disciplinan la circulación de automóviles están para prevenir resultados lesivos de los participantes en el tráfico, no para prevenir, por ejemplo, la muerte de la madre de un conductor que muere de infarto al conocer la muerte de este en un accidente. También se pueden resolver con este criterio los casos en los que la víctima participa voluntariamente en la acción peligrosa, así, por ejemplo, el copiloto en las carreras de coches, la persona que tiene relaciones sexuales con un sujeto sabiendo que éste es portador de SIDA y sin utilizar preservativo, o los que participan voluntariamente en deportes o juegos peligrosos, ruleta rusa, etc., pues salvo caso de incapaces, niños etc., el derecho no puede extender su protección a los que voluntariamente renuncian a ella, salvo en caso de que se trate de una cooperación o inducción al suicidio que se castiga expresamente en el art. 143, o de situaciones en las que la disponibilidad viene prohibida por el propio ordenamiento jurídico, venta de órganos, o afecta a terceras personas, sobre la autopuesta en peligro como supuesto de consentimiento del sujeto pasivo, CFR Infra capítulo 21.2.
En los casos de resultados producidos a largo plazo, se plantea además del problema de la determinación de la causalidad entre la acción inicial y el resultado, el de la delimitación entre el daño tardío y la lesión sobrevenida. Especialmente importante es este problema para resolver la imputación de la muerte como consecuencia del contagio de SIDA y de los daños ecológicos a largo plazo, ya que aquí además de la causalidad hay que tener en cuenta otros factores, prescripción, cosa juzgada, etc., que impiden la imputación objetiva del resultado final. Véanse Gómez Rivero, 1998 y 2008, Pérez del Valle, 1998, y las diversas aportaciones de Luzón Peña y Chunemán en varios, Barcelona. 1993, en todo caso, la propia complejidad del proceso causal que lleva al resultado final impide la imputación a su causante, a título de dolo, CFR supra capítulo 16. 4. La regulación de la imprudencia en el Código Penal. El Código Penal no define en ningún lugar la imprudencia, sino que da por supuesto su entendimiento de acuerdo con el significado lingüístico del término, que en esta materia no difiere mucho del significado jurídico, obviamente mucho más perfilado y delimitado con ayuda de los criterios que anteriormente se han expuesto. En el actual Código Penal, conforme a lo dispuesto en el art. 12, solo los hechos imprudentes que estén expresamente tipificados como delitos pueden ser objeto de sanción penal. Conforme al principio de intervención mínima, de toda la gama de acciones imprudentes que se dan en la vida diaria en los más diversos sectores y ámbitos, el Código Penal solo eleva a la categoría de delitos la imprudencia grave en relación con algunos tipos delictivos, CFR por ejemplo art. 142, 146, 152, 159,2, 267, 344, 358, 367. Excepcionalmente también castiga la imprudencia leve como falta cuando afecta a la vida o a la integridad física, CFR art. 621. Generalmente se trata de bienes jurídicos de especial importancia o trascendencia social, vida, integridad física, vida del feto, genotipo humano, daños patrimoniales de gran importancia, salud pública, etc., en los que, incluso aplicando el principio de intervención mínima del derecho penal, se considera necesario recurrir a la sanción penal para reprimir o, en su caso, prevenir su lesión o puesta en peligro imprudente. También en relación con algunas funciones públicas que exigen un especial cuidado en su realización se tipifica expresamente como delito la imprudencia grave de los encargados de realizarlas, CFR art. 391, Comisión por imprudencia de falsedad en documento público, art. 447, prevaricación judicial, art. 601, permitir el conocimiento a personal no autorizado de material que afecte a la defensa nacional. En el vigente Código Penal solo se castigan, pues, determinados delitos imprudentes, crimina culposa. De acuerdo con la regulación actual, la punición de la imprudencia viene condicionada, por consiguiente, a que se realice la parte objetiva del tipo de injusto del delito en el que se incrimine expresamente su comisión imprudente. El delito imprudente constituye, por tanto, un supuesto de incongruencia, ya que el tipo subjetivo no se corresponde con el tipo objetivo, que va más allá de lo que el sujeto quería realizar. Pero la pena concreta a imponer depende de la gravedad que en el caso concreto tenga la imprudencia, más que del resultado producido. Generalmente, solo se castiga la imprudencia que da lugar a la producción de un resultado, homicidio, aborto, lesiones, etc., y, excepcionalmente, la que genera una situación de peligro. La imprudencia leve se castiga como falta cuando da lugar a homicidio o lesiones y solo es perseguible a instancia de parte, art. 621. Los daños patrimoniales requieren para su castigo, además de que se realicen por imprudencia grave, que produzcan un perjuicio de una determinada cantidad, art. 267. Además, tanto en la falta de homicidio o de lesiones por imprudencia leve, como en los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, art. 142,2 y 3, 152,2 y 3 y 621,4 y 5, si el hecho se realizó utilizando un vehículo de motor o un arma de fuego, o por imprudencia profesional,
se pueden imponer determinadas sanciones inhabilitadoras de privación del derecho a conducir, del derecho a la tenencia y porte de armas o de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo. 5. La exclusión de la responsabilidad objetiva, el caso fortuito y el riesgo permitido. Las únicas formas de imputación existentes en derecho penal y que, por tanto, pueden constituir el tipo subjetivo de un delito son la dolosa y la imprudente. Todo lo que no sea atribuible a dolo o a imprudencia debe ser excluido del ámbito del derecho penal incluso, del ámbito de lo típicamente relevante, CFR Art. 5. El tipo, en efecto, como materia de prohibición, en su función motivadora, solo puede prohibir aquellos sucesos de la vida desencadenados, dolosa o imprudentemente, por una conducta humana fien a él. Toda producción de un resultado que no se deba, al menos, a un comportamiento imprudente debe estimarse como fortuita y excluirse, por tanto, del ámbito de lo penalmente relevante. Como ya anteriormente se ha dicho, ni siquiera en el plano causal son imputables, de acuerdo con la teoría de la causalidad adecuada, los resultados objetivamente imprevisibles, o que se produzcan como consecuencia de acciones realizadas con la diligencia debida. Estos dos elementos, previsibilidad objetiva y lesión de la diligencia debida, igual que los criterios del incremento del riesgo, realización del riesgo y fin de protección de la norma, son también elementos del tipo de injusto del delito imprudente, de tal modo que, si no se dan, no puede hablarse de presupuestos de una responsabilidad a título de imprudencia. La exclusión de la responsabilidad por el resultado o de la responsabilidad objetiva del ámbito del derecho penal es también una consecuencia de la función motivadora de la norma penal, que solo puede motivar a los ciudadanos para que se abstengan de realizar acciones que puedan producir resultados previsibles y evitables. Carece de sentido prohibir procesos meramente causales. Esto que parece lógico es, sin embargo, una conquista relativamente reciente del moderno derecho penal y, aún así, no siempre respetada. El derecho penal, aún en el siglo XX, ha conocido una tercera fuente de imputación distinta a la dolosa y a la imprudente, que es la pura responsabilidad por el resultado. Su origen más inmediato se encuentra en el principio versari in re illicita, procedente del derecho canónico medieval, según el cual bastaba con que se iniciara la ejecución de un acto ilícito para que se imputase a su autor el resultado producido, aunque dicho resultado fuese fortuito y totalmente alejado de la finalidad y de la previsibilidad del sujeto. La responsabilidad por el resultado se vinculaba, por tanto, a un inicial hecho ilícito, generalmente un delito doloso, aunque podía ser imprudente. De esta manera, una vez iniciado el hecho ilícito básico, el autor respondía de todas sus consecuencias, aunque fueran fortuitas. Una consecuencia de esta concepción objetiva de la responsabilidad eran también los delitos cualificados por el resultado, en los que bastaba que el resultado cualificante se produjera como consecuencia de un delito inicial doloso, por ejemplo, en el anterior Código Penal, art. 411, aborto con resultado muerte de la embarazada, art. 488, abandono de menor con resultado muerte o daño a la salud. El Código Penal de 1995 ha suprimido estos delitos cualificados por el resultado para dejar paso a las reglas generales del concurso, cuando procedan, entre el delito inicial, por ejemplo, abandono del menor, y el que se haya producido, generalmente de forma imprudente, como consecuencia del mismo, por ejemplo, la muerte del abandonado. No obstante, todavía se encuentra en el Código Penal algún precepto aislado que recoge cualificaciones por el resultado, por ejemplo en los delitos de terrorismo se impone una pena más grave, si causaran la muerte de una persona, art. 572,2,1 grados. En todo caso, estas cualificaciones por resultados adicionales solo serán imputables si, al menos, se producen imprudentemente, CFR también art. 442. El caso fortuito y el riesgo permitido. El art. 5 del Código Penal establece que, no hay pena sin dolo o imprudencia. Tradicionalmente se ha considerado que una declaración de este tipo solo podía entenderse como una causa de exclusión de la culpabilidad, ya que tanto el dolo como la imprudencia,
cuya ausencia determina que no se pueda imponer una pena, se consideraban por un amplio sector doctrinal como formas de la culpabilidad. De ahí que al principio contenido en el art. 5 se le haya llamado tradicionalmente principio de culpabilidad. Sin embargo, sí se admite que el dolo y la imprudencia son ya las dos únicas formas subjetivas de imputación en el tipo de injusto. Habrá que considerar que su ausencia es una causa de exclusión del tipo de injusto que excluye el mal producido fortuitamente del ámbito de lo relevante típicamente. Una forma de delimitar lo fortuito de lo penalmente relevante es comprobar si la conducta realizada está dentro del ámbito del riesgo permitido. En el mundo moderno, el manejo de determinados instrumentos técnicos, automóviles, aviones, máquinas, etc., lleva siempre aparejado el riesgo de que se produzca alguna lesión de bienes jurídicos, muerte, lesiones, daños patrimoniales, etc., y, con ello, la realización del tipo de injusto de un delito, por lo menos en su forma imprudente. Sin embargo, en la medida en que dichas acciones peligrosas sean necesarias para la consecución de determinados fines lícitos y beneficiosos para la comunidad social están permitidas incluso, pueden ser exigidas en algunos casos. Ahora bien, ello no quiere decir que las actividades peligrosas puedan ser realizadas sin ningún tipo de precauciones. Precisamente porque son peligrosas deben ser realizadas con el máximo cuidado posible, extremando la diligencia debida. De ahí se desprende que, realmente, el riesgo permitido, más que causa de justificación, es causa de exclusión del tipo de injusto del delito imprudente, ya que lo que excluye la responsabilidad en estos casos no es que la actividad peligrosa esté permitida, sino que está permitida en la medida en que se realiza con la diligencia debida, es decir, sin imprudencia. Por lo tanto, igual que sucede con el caso fortuito, el riesgo permitido es una causa de exclusión del tipo de injusto, una fórmula para interpretar restrictivamente los tipos penales cuando el comportamiento en el subsumible entra dentro de lo socialmente habitual y adecuado. Pero, al mismo tiempo, es un criterio interpretativo general que se puede utilizar para resolver muchos otros problemas de la teoría del delito, como, por ejemplo, el margen de apreciación admisible en la percepción de los presupuestos objetivos de las causas de justificación, CFR Infra capítulos 19 y 20. Algunos casos de riesgo permitido pueden ser tratados desde el punto de vista del estado de necesidad y del principio del interés preponderante, pero secuencialmente se pueden resolver ya como casos de riesgo permitido y, por tanto, de ausencia de tipo de injusto imprudente, por ejemplo, el bombero que, para salvar a una persona que se encuentra en el cuarto piso de un edificio incendiado, le dice que salte a la lona, a sabiendas de que hay pocas posibilidades de que así se salve. Igual sucede con las intervenciones médicas curativas, por ejemplo, la amputación de una pierna para evitar que la gangrena se extienda a todo el cuerpo.